Diego es profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad. Ejerció la docencia en nivel medio en las materias sociología y filosofía. Dictó clases en el taller de filosofía del programa de extensión universitaria UBA21 en el Centro Universitario Devoto. También coordina grupos de estudio y realiza encuentros abiertos de filosofía en todo el país. Dicta regularmente cursos para profesionales de la salud mental en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Es docente de la diplomatura en estudios avanzados en psicoanálisis y de la especialización en teoría y práctica psicoanalítica de la Universidad Nacional de San Martín. Y dirige la diplomatura en subjetividad y Estado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Vamos a darle un caluroso aplauso de recibimiento a Diego, y muchas gracias por participar en nuestras jornadas. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por la invitación a abrir hoy el tercer día de las jornadas y bueno, a ustedes por estar acá y por su escucha. Bueno, el programa dice Diego Singer, taller de filosofía, porque yo muy tarde mandé el título de esta charla, el día de ayer, un desastre en ese sentido. La charla se titula, o la ponencia, o como quieran denominarla, se titula El etos aristocrático de la filosofía. Y bueno, si les parece, vamos ya comenzando con Platón. Un poco tiene que ver con lo que entendía era el espíritu, esta cuestión de maten al maestro. Vi un Sócrates al que le tiraban dardos por ahí en alguna de las imágenes y bueno, me recordé por supuesto la apología de Sócrates y bueno, entendí que por ahí iba un poco la cosa. Entonces vamos a empezar por dos fragmentos que aparecen en la obra de Platón y que me interesa en este caso, digamos, en su calidad dramática, es decir, en su capacidad de producir escenas fundamentales, ¿no? para comprender esta idea de un etos aristocrático de la filosofía. Les propongo entonces, digamos, un Platón, en algún sentido, una perspectiva hegeliana, ¿no? Como un primer gran momento autoconciencia de la filosofía, ¿no? O de la actividad filosófica, que crea su lugar negando otras posiciones, ¿no? La filosofía dice, hacemos esto, al mismo tiempo que dice, esto no es doxa, ¿sí? Al mismo tiempo que dice, esto no tiene que ver con lo que hacen, lo que piensan las mayorías, esto no tiene que ver con lo que hacen los sofistas, esto no es poesía, ¿sí? Entonces hay, me parece en ese momento, uno de los primeros momentos de autoconciencia de la filosofía, socrático-platónica, una negación, un distanciamiento de la filosofía, que por supuesto después tiene que ser discutido y tenemos que pensar qué es lo que la filosofía puede con la poesía, qué es lo que la filosofía puede con la retórica, inclusive qué es lo que la filosofía puede con el sentido común, ¿no? Pero en este momento quiero rescatar ese gesto, digamos, socrático-platónico. Hay muchas escenas como estas que les quiero presentar en la obra de Platón, pero voy a compartir un par ahora nada más, ¿sí? Para que podamos comenzar a pensar a partir de ellos. La primera escena lo tiene a Sócrates como protagonista y es, como les decía, uno de los momentos más fundantes en el sentido de definir la actividad filosófica. Lo conocerán prácticamente de memoria, ¿no? Es el momento en el que Sócrates, en la apología, se defiende y cuenta qué hace y dice lo siguiente. Mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y prestigiada en sabiduría y poder, ¿no te avergüenzas de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores? Y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Y si alguno de vosotros discute y dice que se preocupa, no pienso dejarlo al momento y marcharme, sino que le voy a interrogar, a examinar y refutar, y si me parece que no ha adquirido la virtud y dice que sí, le reprocharé que tienen en menos lo digno de más y tienen mucho lo que vale poco. Haré esto con todo el que me encuentre, joven o viejo, forastero, ciudadano, y más con los ciudadanos, por cuanto más próximos estáis a mí por origen. Bueno, momento súper clásico, no voy a aburrirlos con un análisis de uno de los pasajes más famosos de la historia de la filosofía, ¿no? Hay algunas contraposiciones muy claras, ¿no? Preocuparse por el alma y por la verdad, ¿no? Tiene que prevalecer por sobre la búsqueda de riqueza, honores, y entonces tenemos una afirmación bastante clara de ciertos valores, ¿no? Y a la vez
se presenta el famoso examen socrático, ¿no? Incisivo, molesto, dice, bueno, no me va a alcanzar con lo que me digan, voy a interrogar, voy a discutir los argumentos, voy a revisar, ¿sí?, lo que me proponen, etc. Pero no me interesa analizar el contenido, ¿no?, el qué de esta exhortación de Sócrates, me interesa más bien el cómo, ¿sí? El cómo Sócrates lo dice, porque un ethos implica la constitución sobre todo de un cómo. ¿Cómo interpela Sócrates? Se dirige al orgullo de los atenienses, les dice, ¿no les da vergüenza? Esto es lo que dice. Hacer esto, esto y esto en lugar de, ¿sí? Pero me quiero quedar sobre todo con esto. A mí me hace recordar, a pesar de las enormes distancias e inclusive de los ataques de Nietzsche hacia Sócrates, ¿no?, a un modo en el que también interpela Zaratustra, luego en el prólogo, ¿no?, de Así habló Zaratustra, luego del primer discurso sobre el superhombre, que no tiene oídos en los hombres, y lo que hace Zaratustra rápidamente es intentar herir su orgullo, ¿no? Entonces, a pesar de que Sócrates digamos, en la perspectiva de Nietzsche, no dejó de aparecer como una especie de racionalista antes del racionalismo, ¿no? O sea, Nietzsche leyó en Sócrates una especie de adelanto del optimismo de la razón moderna, de alguna manera, ¿sí? Obviamente esa lectura hay que discutirla, pero hay algo en la manera, creo yo, de intentar herir los corazones, en el modo que interpela Sócrates y en el modo que interpela a Nietzsche, que es bastante cercano. Les leo esto que dice Zaratustra en ese prólogo, también bastante conocido. Dice, ¿por qué los hombres no me escuchan? ¿Sí? No entienden, ¿sí?, este mensaje. Dice, bueno, tienen algo de lo que están orgullosos. ¿Cómo lo llaman a eso que los llena de orgullo? Cultura, lo llaman. Es lo que los distingue de los cabreros. Por esto no les gusta oír, referida a ellos, la palabra desprecio. Voy a hablar, pues, a su orgullo. Voy a hablarles de lo más despreciable, el último hombre, ¿no? Y entonces ahí empieza Zaratustra a hacer la descripción del último hombre, básicamente el sujeto burgués, mediocre, que lo que hace es reproducir los valores de su época y demás. Bueno, conservador, que hace todo pequeño, bien. Volvamos entonces a la interpelación socrática. Sócrates les dice esto, les dice, ustedes no forman parte de cualquier polis, les dice, forman parte de la polis ateniense, no es cualquier polis, ¿sí? Es una que pretende, de alguna manera, un lugar de excelencia. Entonces, por eso mismo es más vergonzosa la vida que llevan muchos de sus ciudadanos, ¿no? Entonces, para mí hay que retener este tono. Quiero, antes de proponerles la segunda escena, pasar por un fragmento de Aristóteles, para que veamos algo que me parece cercano. Aristóteles en el Protéptico, que es un texto de exhortación a la filosofía, que él escribe para Temisonte, el rey de los chipriotas, dice lo siguiente. Ocurre a quienes no tienen ninguna valía que cuando alcanzan a poseer una fortuna, consideran sus posesiones incluso más valiosas que los bienes del alma, y eso es lo más infame de todo. Pues igual que resultaría ridículo que alguien fuera inferior a sus sirvientes, se ha de considerar miserables del mismo modo a quienes les resulta más valiosa su hacienda que su propia naturaleza. Creo que bastante cercano a lo que sucedió en la defensa de Sócrates, hay un desprecio muy claro por la valoración, digamos, central y excesiva de los bienes materiales, ¿no? Tengamos en cuenta que Aristóteles, ¿no?, le hablaba a Temisonte que era un rey muy, muy rico. Y los términos que utiliza, quiero otra vez quedarme sobre esto, porque por supuesto que en el mundo clásico, ¿sí?, es uno diría hasta un lugar común, ¿sí?, y particularmente de la filosofía, pero no solamente poner en evidencia lo mediocre, lo bajo, ¿sí?, que es tener como centro la acumulación de riqueza, de honores, etc. Eso es bastante claro. Pero Aristóteles usa términos muy duros. Dice infame, dice ridículo. ¿Qué cosa? Que lo menor mande sobre lo mayor. ¿Sí? Leo nuevamente, ¿sí? Resultaría ridículo que alguien fuera inferior a sus sirvientes, etcétera, etcétera. No hay ningún atisbo de, digamos, relativismo. Hay un desprecio muy claro
por la valoración central y excesiva, decíamos, de los bienes materiales. No todo vale lo mismo, no toda forma de vida vale igual. Examinarse, problematizar la relación que se puede establecer con la verdad, intentar constituir una vida virtuosa, no es equivalente, no puede valer lo mismo a repetir lo que cierto sentido común nos propone. Entonces, ya tenemos 2 textos, y 3 si agregamos el de Zaratustra, con ciertas consonancias. Quería proponerles entonces 2 escenas de Platón. Otro texto muy súper clásico de Platón, el banquete. Una escena que está al comienzo. ¿Vieron? En ese momento donde nos enteramos que en realidad nos van a contar una situación que ya pasó. Esta vez en boca de Apolodoro. Van caminando, ¿no?, hacia el banquete y dice Apolodoro: cuando hago yo mismo discursos filosóficos o cuando se los oigo a otros, aparte de creer que saco provecho, también yo disfruto enormemente. Pero cuando oigo otros, especialmente los vuestros, dice, los de los ricos y hombres de negocios, personalmente me aburro y siento compasión por vosotros, mis amigos, porque creéis hacer algo importante cuando en realidad no estáis haciendo nada. Posiblemente vosotros, por el contrario, pensáis que soy un desgraciado y creo que tenéis razón. Pero yo no es que lo crea de vosotros, sino que sé muy bien que lo sois. Es un momento tremendo, tremendo, porque Apolodoro se dirige entonces a los hombres de negocios, ¿sí?, de un modo en el que él sabe muy bien, se suele dirigir al filósofo, hasta hoy, ¿no? Esta afirmación: ustedes creen que hacen algo importante, pero en realidad no hacen nada. Todos quienes nos dedicamos a la filosofía de una u otra manera, podemos escuchar esto, o podemos sentirlo, o podemos hacernos esta pregunta, ¿sí? Por un lado parece que es algo muy importante, pero al mismo tiempo parece que esto no es nada. Lo importante es, ¿sí?, contribuir al crecimiento económico, social, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién está haciendo algo importante y quién está haciendo algo despreciable? Es que hacer filosofía es, como se señala a menudo, aparentar una importancia en una actividad que no lleva a nada, o es lo que sucede con el hombre de negocios. Fíjense que Apolodoro se lo dice claramente, ¿sí? Insisto con esta cuestión de la autoconciencia. Platón es el momento, ¿no? Sócrates / Platón es el momento de autoconciencia de la actividad filosófica. Ya se sabe, ¿sí?, que la filosofía va a ser acusada de no hacer nada. Y ya se responde: los que no hacen nada son ustedes. Los que creen hacer algo importante son los que hacen negocios, etcétera, etcétera. Si pensamos cómo suelen darse este tipo de conversaciones en la actualidad, si lo pensamos hoy, yo creo que el hombre de negocios seguramente, en principio, no diría que la filosofía es despreciable. Diría que es maravilloso que cada uno haga lo que le gusta, ¿no? Que es en general un poco el sentido común de la época. Uno dice, bueno, estudio filosofía o soy profesor de filosofía, y uno suele escuchar, sobre todo a alguien que no le interesa y que no tiene ninguna interrogación al respecto, qué lindo, digamos, ¿no? Como, qué sé yo, si uno hubiera combinado una ropa en particular, qué lindo, ¿no? No se dice, primeramente, es despreciable y no vale nada, ¿no? En última instancia aparece después otra pregunta, ¿sí?, veladamente o explícitamente, sobre todo si por ahí es un familiar nuestro, ¿no? Y nos dicen, bueno, esto va a permitir pagar las cuentas, va a permitir que alguien encuentre un trabajo con el cual, a eso llaman vivir, ¿no? O sea, vivir es tener un trabajo que permita pagar las cuentas, etcétera. Bueno, eso, si ustedes quieren, en todo caso es un diagnóstico de cierto relativismo, ¿sí?, porque ya no está más articulada esa discusión. En Platón es muy clara, ¿sí? Dice, yo sé que vos me despreciás, yo te desprecio a vos, dice, ¿sí? Esto no vale lo mismo. Así como pensás que lo mío es despreciable, yo pienso lo mismo de vos, pero yo no es que lo pienso, sino que estoy seguro, dice, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo diría es que en lugar de responder de la misma manera, ¿no? Bueno, qué lindo que vos hagas negocios, digamos, ¿no? Y qué lindo que yo me dedique a la enseñanza de la filosofía, tenemos que ser capaces de interpelar a la posición de este hombre de negocios como lo hace Sócrates. ¿No te avergüenzas? Que no es lo mismo decir que bueno, que cada uno haga lo suyo. Lo vergonzoso no es, digamos, la facticidad del negocio, sino el lugar central que esa actividad ocupa en la valoración comunitaria.
De hecho, toda la apología de Sócrates puede ser leída de esa manera, ¿sí? Como el lugar de puesta en evidencia de cómo la actividad filosófica, ¿sí?, ocupa un lugar en la polis y cómo eso es despreciado, bueno, por el jurado, por eso lo condenan a Sócrates y demás. Lo vergonzoso entonces es conformarse a una época que hace de esa forma de vida un ideal. Y aún más infame y ridículo, para usar los términos de Aristóteles, ¿sí?, es sostener que aquello que realizamos es solamente una especie de elección personal que nadie debería interrogar, y en lugar de suponer que estamos participando de la disputa de sentidos que tiene siempre una dimensión política, ¿sí?, que cada cual haga lo que quiera, total, da lo mismo mientras se mantenga una cierta idea de la soberanía individual. Justamente cuando leemos estos textos encontramos que de ninguna manera eso es lo que, ¿sí?, se sostiene en ninguno de los casos, ¿sí? Todo el tiempo se está disputando aquello que vale más que, y cuando encuentro una actividad que evidentemente entiendo que vale menos, decimos hay que avergonzarse de eso, no es que cada uno elige lo que le parece o lo que puede. Dado que en nuestro presente realizar esas valoraciones y decir algo vale más que lo otro, no lo hacemos en general amparados en una concepción esencialista de lo humano, como podía suceder en otras épocas, podemos preguntarnos a qué nos referimos, ¿no?, a la hora de afirmar ¿no?, que la filosofía no tendría que cejar en su histórica misión de indicar lo que en una comunidad es vergonzoso, desgraciado, infame o ridículo. Todos los términos que dicen Aristóteles o Platón. Es decir, que hay que continuar con la actividad, que quienes nos dedicamos a la filosofía de una u otra manera no tenemos que tener miedo de participar de la contienda de valores e ideas que moldean los afectos, las acciones y las comprensiones en nuestro mundo. Y una de las formas de participar activamente en este sentido es no temer señalar taxativamente la estupidez ahí donde nos topamos con ella. Este señalamiento no puede reducirse a indicar contradicciones lógicas en un argumento, ¿no? O sea, miren cómo alguien armó mal un argumento, ¿no? Encuentro sus falacias. Se trata, como vimos, de un problema de jerarquías, de inclinaciones o de preferencias que se tornan dominantes y que configuran y disputan el sentido común. Nuestra época no nos ahorra fenómenos de este tipo. Por ejemplo, la construcción de méritos en torno a concepciones esencialistas de la identidad, racismos, sexismos, nacionalismos, la banalización y la mercantilización en el ámbito de la producción cultural, la codificación y la informatización y la homogeneización de los afectos, la reducción de todo campo problemático a una disputa binaria o el aumento inusitado de la concentración de la riqueza. Lo que quiero proponerles es que la estupidez puede ser muy productiva. ¿Sí? Tiene una capacidad muy fuerte para constituir tanto el orden que llamamos neoliberal como el neoconservador, y de hecho conocemos muy bien y cada vez más sus cruces y sus mutuas potenciaciones, son capaces de articular la diversidad fenoménica de la estupidez de modos muy eficientes. Si utilizamos este término, estupidez, no es para subestimar su potencia, ¿no? No decía, la estupidez es algo bueno, dejémoslo ¿no? que esto prolifere, total es una tontería. No es en ese sentido, sino es la explicitación de que hay una potencia productiva, pero hay que decir que esa potencia productiva implica, ¿sí?, banalidad, estupidez, un valor que tiene que ser explicitado como menor, ¿sí?, que otras formas de vida. La utilización del término entonces trata de subrayar la valoración negativa de una realidad que no es otra cosa que un modo de configurar las fuerzas disponibles para lograr afianzar la repetición bajo el disfraz de la novedad y la uniformidad bajo la máscara de la pluralidad. Señalar la estupidez en el sentido que quiero proponer no implica tampoco una posición de mantenerse afuera en un lugar de juez sabio e imparcial, ¿no? Tampoco, creo yo, se trata de ver cómo podemos atacar a nuestro adversario político de todas las formas posibles, ¿no?, mostrando su falla, sus malas intenciones, sus perversos designios. Es indispensable poner en evidencia cómo la estupidez nos atraviesa a nosotros. Si hacemos filosofía, no puede ser simplemente señalar, ¿no?, el error o la estupidez del otro. Ninguna forma de intervención, a mi juicio, va a ser propiamente filosófica si no hay un trabajo sobre sí.
la distancia que hay entre intentar mostrar lo peor del otro y analizar críticamente los mecanismos menos evidentes de la estupidez es lo que puede justificar el quehacer filosófico. Hay mecanismos que no son necesariamente tan evidentes como, digamos, la presa fácil, ¿sí?, de la estupidez con la cual no estamos de acuerdo. Bueno, había toda una sección que voy a pasar un poco de largo por cuestiones de tiempo, pero les cuento un par de cositas muy rápidamente respecto a lo que implicaría configurar un etos aristocrático en términos filosóficos, respecto a lo que puede implicar constituir una mirada, una perspectiva, construir un lenguaje, hacerle lugar a lo intempestivo, lo inactual, digamos, ser receptivos u hospitalarios con un pensamiento o con las potencias en germen o con las formas de vida que están naciendo. Un poco esta cosa molesta que estaba presente en la interpelación socrática, y un poco lo que al mismo tiempo está presente en el subtítulo del Zaratustra. Entender que lo aristocrático no es una especie de propuesta para que la actividad filosófica se refugie en una torre de marfil, sino algo que sea para todos y para ninguno, para todos y para nadie. Algo que es una aristocracia que tiene un sentido profundamente democrático, ¿sí?, pero al mismo tiempo que va a seleccionar y va a jerarquizar y va a dejar de relativizar, ¿sí? O sea, va a formar parte de las disputas de valor, porque las disputas de valor se dan y no podemos ser, creo yo, simples testigos. Me parece que la filosofía, desde el comienzo, es partícipe. Y eso implica también no acomodarse a ciertos estándares, por ejemplo, en el lenguaje, ¿sí?, por ejemplo, digamos, de las formas científicas de hacer filosofía, digamos, disputar los modos de hablar. El ethos implica, entonces, la constitución, ¿sí?, la maduración, ¿sí?, de formas, de estilos, ¿sí?, de lenguajes. Y eso a mí me interesa justamente porque implica un modo de producción y de encuentro con los otros que no es fácilmente instrumentalizable. La información, la comunicación, los contenidos y los qué son mucho más fácilmente instrumentalizables que los cómo, los estilos. Solamente hace falta hacer algún ejercicio de traducción para saberlo, ¿sí? La imposibilidad última de toda traducción, ¿sí?, da cuenta del problema en el que el lenguaje nos pone cuando no se intenta reducir a un estándar o a una lógica que intente reducir todas las ambigüedades. Quiero entonces que a partir de esto pensemos un poco en relación al encuentro Maten al Maestro, algo que hace a nuestras preocupaciones pasadas, presentes y futuras, que tiene que ver con algo que podríamos denominar el cierto ataque a las humanidades, que para mí, si bien no es lo mismo decir humanidades que decir maestro, ¿no?, pero en el sentido en que yo lo pienso, vienen de la mano. Sabemos que el ejercicio de la filosofía indica de una u otra manera una posición extraña y yo diría marginal en la comunidad, ¿sí? Por eso a mí me sigue interesando esta cuestión de para todos y para ninguno. Yo creo que por más que nos apasione la actividad filosófica, no hace falta evangelizar en el sentido de decir todos tienen que, todos deben, ¿no? Universalizar, ¿no? Y quien no lo hace entonces, bueno, incurre en una suerte de falta. Más bien tendríamos que decir, bueno, todos los que sientan, ¿no?, que hay algo que en ese sentido los interpela, serán bienvenidos. Los intentos de instrumentalizar la producción filosófica, siguiendo las lógicas mercantiles, a mi juicio se muestran fallidos, ¿no? Los resultados de la actividad filosófica no pueden cuantificarse de acuerdo a los estándares que permitan evaluar sus efectos. Aún más, una gran parte de quienes nos dedicamos a esta disciplina antigua no consideramos que la imposibilidad de adaptar la producción filosófica a la ratio de las mercancías y la información sea una incapacidad, como decíamos, ¿no? Creemos, por el contrario, que en esa inadaptabilidad radica buena parte de su potencia. Por supuesto, la comunidad no puede reducirse a las lógicas de mercado, aunque éstas vayan fagocitando progresivamente todo lo que encuentran a su paso, pero
la producción filosófica tampoco parece encontrarse cómoda entregándose a los juegos de poder de la política partidaria o a las enseñanzas morales de los distintos tipos de sacerdotes que se presentan como gurúes aprovechando cierto vacío espiritual reinante. Hay algo, a mi juicio, radicalmente intempestivo en la filosofía, una herencia de milenios que no puede encajar en las miras cortas del presente. Hay algo, bueno, me regalaron un pequeño búho, ¿no? Al comienzo y por supuesto, ¿no? Enseguida salió la cita hegeliana. Son dos concepciones muy distintas, ¿no? Respecto al presente. Cuando uno hereda, cuando uno hace filosofía, creo yo que uno hereda. Y esa herencia lo que hace es desacomodar y desencajar el presente, ¿sí? Hay demasiada riqueza, o sea, demasiada extrañeza en eso que heredamos, demasiadas formas de vida inauditas y, digamos, pensar que nosotros tenemos las categorías adecuadas para intentar acomodar nuestra actividad a los valores y las formas dominantes de nuestra época es no ser herederos lo suficientemente humildes. El término aristocrático es muy importante a mi juicio, entre otros, justamente porque indica, contra el espíritu meritocrático de me hice a mí mismo, yo decido, etcétera, etcétera, ¿sí? Que hay algo, ¿no? El aristócrata, digo esto porque por supuesto uno dice, bueno, entonces ¿qué se propone? ¿Que volvamos al antiguo régimen? Bueno, no, por supuesto, ¿no? Pero hay muchas características del aristócrata que son bien interesantes, ¿sí? El aristócrata no dice yo, dice nosotros, dice mi estirpe, dice esto que se remonta a 300 años en este territorio, etcétera, etcétera. Me parece fundamental. Dice, hay una historia, no dice la cosa empieza por lo que a mí me parece. Hay un estilo, hay una lengua, hay una cultura, y tengo que ver cómo recibo esto y qué hago con esto. La pregunta por cómo heredamos es fundamental. Esa importancia del pasado en el presente, que yo sobre todo aprendí de Nietzsche fundamentalmente, no es una especie de melancolía, un escaparse de la hora. Es una forma de sacudir la actualidad y de hendir el presente desde la filosofía. Me parece que no podemos quedar reducidos a ser meros apéndices de las fuerzas en pugna, sino saber operar desde cierta especificidad que la tradición filosófica revela, ¿no? Sin pretender desprenderse de la situación marginal en la que el discurso filosófico se encuentra dentro de la comunidad. La filosofía, a mi juicio, siempre es marginal y siempre lo será, y no debe pretender universalidad o la posición del filósofo rey, pero en esa marginalidad, que es me parece la enseñanza socrática, hay una potencia, y esa es la potencia a trabajar. Entonces, cuando las humanidades son atacadas, hay que detenerse, creo yo, en el doble discurso que opera en la avanzada de la alianza, decíamos, neoconservadora, neoliberal contra las humanidades, las ciencias sociales. Esto lo vemos en muchos lugares. A veces se reactualiza acá cuando, no sé, dentro de, supongamos, lamentablemente, dentro de 2 años intenten recortar horas de filosofía en las escuelas secundarias nuevamente, etcétera, como ha pasado hace poco en España, como ha pasado en Brasil, bueno, etcétera, ¿sí? Lo conocemos y lo seguiremos conociendo. Entonces tenemos que pensar un poco en esto. ¿Por qué digo que es un doble discurso? No en el sentido en que en general se comprende el doble discurso, ¿no? Que enuncia algo para ocultar, para negar o para tergiversar lo que el discurrir de los hechos realiza en sentido contrario. Digo una cosa, pero está sucediendo otra o hago otra. En este caso, hablo de un doble discurso en el sentido de 2 formas de atacar a las humanidades que en cierto sentido se contradicen, pero que comparten varias aristas. Por ejemplo, hace un par de años hubo un cierto revuelo y volvió este tema un poco a las tapas de los diarios porque Bolsonaro hizo una serie de declaraciones bastante altisonantes recortando presupuestos de las facultades de ciencias sociales, filosofía y demás. Y él decía que había que dirigir más eficientemente los recursos hacia áreas de estudio que produzcan, cito, un retorno inmediato al contribuyente, como veterinaria, ingeniería y medicina. Siempre que sucede esto, vuelven las mismas discusiones. Uno puede argumentar que hay productividad utilitaria, ¿no? En la filosofía o en las humanidades, y esto puede ser verdad, yo creo, solamente en algunas tareas de las ciencias sociales y en pocas de las humanidades. Hay que escuchar
la verdad parcial de lo que ahí se dice. Efectivamente, al nivel del retorno inmediato, la ingeniería o la medicina, que además cada vez se parecen más, se indistinguen cada vez más ingeniería y medicina, pueden alcanzar un ratio imposible para la filosofía. Imposible. Yo creo que no hay que competir en ese sentido, ¿no? Entonces, apenas nos dicen, volvamos a la conversación entre Apolodoro y el hombre de negocios, lo que haces no sirve para nada, una defensa para decir, no, mirá, sí que sirve, nosotros enseñamos a argumentar, a razonar, esto puede, ¿no?, implicar actitudes y aptitudes propias, ¿sí?, de aquello que valoramos socialmente. Eso no significa que haya que aceptar que nos dedicamos a la contemplación ociosa, ¿sí? Yo creo que es necesario escuchar el otro discurso para que termine de cobrar sentido esta improductividad. Les decía, un doble discurso. El mismo Bolsonaro, en otras declaraciones, decía que en estas facultades, como la de filosofía, como la de sociología y demás, es donde se incuban ideas, dice Bolsonaro, comunistas y se adoctrina al respecto. Nuevamente, uno tiene que discutir esto, discutir, bueno, ¿qué entendemos por adoctrinamiento?, etcétera, etcétera. Hay que negar esto si nos parece que hay que hacerlo. En los dos casos, esa reducción ideológica, pero a la vez yo siempre intento escuchar, aunque sea algo con lo que esté absolutamente en desacuerdo, escuchar una porción de verdad que está presente en eso con lo que estoy en desacuerdo. Creo que siempre hay una porción de verdad que implica la perspectiva desde la cual eso se enuncia. Entonces, ahí se teje una productividad contraria, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, ahí hay adoctrinamiento, ¿no?, de izquierda comunista. ¿Qué se quiere decir? Que se teje una productividad contraria o irreductible a la lógica del capital y de la gubernamentalidad autoritaria. Entonces, hay un doble discurso, y ya voy terminando, sobre las humanidades y las ciencias sociales que dice no producen, no hacen nada en última instancia, son vagos, son hippies, son ineficientes. Y a la vez hay un discurso que dice producen algo peligroso, algo que impide la absoluta instrumentalización. No producen nada, pero a la vez son peligrosos. Hay algo ahí que no cierra, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico de lo que podemos llamar derecha en un sentido muy amplio, en algún sentido es un buen diagnóstico, ¿sí? Un poco torpe, pero al mismo tiempo un buen diagnóstico, ¿sí? Hay algo improductivo desde las demandas de eficientistas, digamos, evaluables en términos, ¿no? Sabemos el problema, ¿no?, como docentes, que implica evaluar en todos los sentidos del término, ¿sí? Entonces, hay algo imposible de evaluar en la actividad filosófica, realmente imposible, ¿sí? Y al mismo tiempo hay una productividad peligrosa. Creo que las batallas que ustedes conocen mejor que yo, con la UNICABA y los institutos de formación docente y demás, dan cuenta de eso. Por un lado, bueno, en los institutos de formación docente pasa algo que es peligroso, que es, ¿no?, que se resiste a ciertas lógicas y al mismo tiempo parece ser poco eficiente, hay otras lógicas que serían más. Entonces, ese doble discurso, ¿sí?, de quienes quieren despreciar lo que hacemos, o insultarnos, o cortarnos los presupuestos, o atacarnos de una u otra forma, siempre se dirigen a nosotros directa o indirectamente de esta forma, que a nivel coloquial es zurdos o vagos, básicamente, ¿sí?, para decirlo claramente. El fondo común, el punto en el que esos dos insultos reductivos se confunden, indica directamente el lugar opuesto en el que estos personajes se imaginan a sí mismos. Indica el cielo. Cuando alguien indica claramente su infierno, está indicando el cielo, al menos justamente en el nivel ideal que todo cielo implica. El lugar que uno pretende ocupar, el lugar que uno pretende habitar. La absoluta funcionalidad en el entramado de un sistema económico-moral de quien produce, ¿sí?, lo que vale de acuerdo al único valor, al equivalente general del capital, en el que orgullosamente se incluyen. No importa si efectivamente producen en ese sentido, imaginan o fantasean o simulan hacerlo. Lo que les importa es que las otras producciones y las otras formas de crear valor ya no pueden hacerlo. Lo que les importa es que ya no haya nada irreductible. Entonces, ante esto, la filosofía, a mi juicio, tiene que reafirmar su etos aristocrático, es decir, tiene que avergonzar a los mercaderes, tiene que poner en evidencia la absoluta mediocridad de esa concepción de la vida y tiene que disputarlo muy claramente. Hay una potencia en, si quieren pensarlo a partir de Bataille, por ejemplo, ¿no? Así, hay algo de lujo
hay algo del derroche, hay algo del gasto improductivo de lo que hacemos. Y cuando digo lo que hacemos, digo filosofía y digo enseñanza, que no puede, digamos, intentar ser defendido en términos simplemente utilitarios. Gracias. Muchas gracias. Estoy tratando de procesar todo. La verdad es que es como mucha información y mientras iba, en el transcurso me iba enojando, ¿viste? Como hay cosas que no me cerraron. Pero hay algo que me surgía y que a veces tengo esa sensación de cómo hablar con alguien o cómo pensar con otros cuando en realidad pareciera que la escucha del otro está clausurada, ¿no? Y a su vez, cuando pareciera que el otro está hablando en términos que a nosotros nos parecen absurdos, ¿no? Si bien entiendo que gran parte de la exposición iba un poco para explicar eso, pero es como algo que me generaba y me resonaba continuamente mientras estaba tratando de entender y mientras escuchaba lo que decías. Bueno, la respuesta más corta sería no sé, es muy difícil y a mi juicio es el problema, un poco como lo mencioné, del Zaratustra. ¿Sí? Zaratustra dice, tengo que romperles los oídos para que aprendan a escuchar, porque, digamos, hay un problema ahí que no es el de la comunicación en tanto hablan el mismo lenguaje, ¿sí? No pasa por ahí, no pasa por el código, pasa por otro tipo de escucha, lo que Nietzsche llamaba un tercer oído, una sensibilidad abierta que hay muchas enseñanzas, a mi juicio, para hacer varios seminarios sobre la pedagogía de Zaratustra, ¿no? Y una enseñanza muy clara en ese sentido es hay que encontrarse con los otros de otra manera. Zaratustra aprende muy rápidamente en el prólogo, lo aprende que tiene que irse y encontrárselos en una disposición que no sea como aprendemos como docentes, ¿no? Bueno, con el aula configurada de cierta manera o con la configuración aula pasan algunas cosas. Cuando hablamos con el mismo alumno o alumna en el pasillo de otra manera o cuando un día hacemos una actividad distinta, suceden otras cosas. Entonces, la escucha no hay que pensarla en términos de que tengo que mejorar mi argumentación, etcétera, etcétera, sino que implica otros aspectos propios de que se abran un encuentro con el otro, a veces por una disposición distinta, a veces por una transformación del otro, por el momento, por un dispositivo diferente. Y por otro lado, y eso implica pensar que ese otro que habla de modos que por ahí a nosotros no son chocantes y lo mismo pasa del otro lado, no es un individuo. Si lo pensamos como individuo estamos en serios problemas, ¿no? Es decir, si pensamos que tal persona no puede, ¿no?, escucharnos o nosotros no podemos, lo que tenemos, me parece que entender es que se trata de una cierta disposición en un momento determinado. Y cuando cambiamos esa disposición, suceden otras cosas. Eso para arrancar. Luego, una cosa más cortita del Zaratustra. Hay un momento fundamental en relación a la cuestión pedagógica, digamos. Zaratustra está avanzado el texto, angustiado, porque dice, mis palabras no llegan a los hombres. Me angustia que como docentes no dejamos de sentir una y otra vez, ¿no? O sea, y di mi clase y no sé, nadie me dice nada, o me parece que no, esto no les interesa, ¿sí? No llego. Y ahí aparece una voz sin voz, ¿sí? Una figura, ¿no?, que justamente rompe con la lógica comunicacional. Una voz sin voz le dice a Zaratustra, ¿qué sabés? ¿No? Básicamente es un poco más lindo, como lo dice Nietzsche, por supuesto, pero dice, ¿qué sabés? ¿Qué te arrogás vos la posibilidad de evaluar los efectos que tuviste? Imposible. No sabés si llegaste a los otros. Y tenés que bancarte que no lo sabés. Y tenés que bancarte que la evaluación de eso no es hoy. No es tomar un examen y fijarte o preguntarle, ¿sí? Los efectos de los encuentros con los otros no están bajo nuestra soberanía, ni podemos evaluarlos completamente. Bueno, primero que nada agradecerte, Diego, por estar hoy acá. Y calculo que el resto de quienes nos están acompañando van a estar de acuerdo en comprometerte en que haya un segundo round, porque creo que da para seguir discutiendo muchísimo más. Y
como para cerrar el encuentro, me gustaría preguntarte si acordás con la posibilidad de interpretar esta suerte de división entre derecha e izquierda, así a grosso modo, como la derecha como una reacción permanente a un exceso de eros por parte de, no sé si de la izquierda, pero por lo menos sí de las humanidades y puntualmente de la filosofía, en tanto deseo desbocado permanentemente, en donde más allá de la improductividad podemos poner fuertemente en tela de juicio su utilidad, ¿no? Porque en última instancia se trata de un exceso de eros, un exceso de esa vitalidad compulsiva a seguir abrazando la vida. Sí, coincido, por eso, bueno, la referencia a Bataille al final iba un poco por ahí. Bataille es el exceso de eros, sin dudas, o una de sus posibilidades. Lo que sí quisiera decir es que eso que llamabas exceso de eros y que yo hablé en términos de lujo, de derroche, de gasto improductivo y demás, que en Bataille tiene que ver con Sade y con Nietzsche, no necesariamente toma esas formas grandilocuentes. O sea, no todo exceso, por eso refería a cuestiones que a veces son muy pequeñas, como esos problemas de traducción y problemas de estilo. Digamos, cuando hacemos filosofía nos encontramos con cuestiones en las que ese exceso de eros toma matices muy delicados y no necesariamente, ¿no?, una gran fiesta dionisíaca, que también, digamos, ¿no? Digamos, nuestras fiestas dionisíacas a veces son muy pequeñas y muy inaparentes e inclusive inconscientes, ¿no? Y sí, entiendo que es una definición bien interesante de derecha, digamos, la reacción a eso. Por eso hablé de estupidez en el sentido de lo identitario, ¿no? De decir, bueno, no, hay acá un lugar primario, esencial al que volver. Por supuesto hay que entender que ahí también hay eros. Hablábamos hace un rato ahí con Ana y demás de cómo llega a las juventudes estas nuevas derechas y demás. Hay también que, insisto, entender que hay eros, ¿sí? Pero yo diría que son menos arriesgados y que sobre todo no están dispuestos a angustiarse y a perderse y a desorientarse. Y esa es la gran diferencia, ¿no?